Bueno, familia, entonces, como hemos pasado este tiempo de estos primeros días del año, siempre estábamos a la expectativa de que será siempre un año mejor. Muchos profetizan bendición, salud, prosperidad, y bueno, y es todo lo que, a la verdad, eh, todos necesitamos, claro, y cómo no desearlo. Pero bueno, como dice allí en Ezequiel 36:1, como Dios le decía que a los profetas les decía que profetizaran al pueblo de Israel, y les dijera, oíd palabra del Señor. Usaba Dios a quien, a los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué les decía? Que le dijeran al pueblo. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Oír palabra del Señor. Ese era el pueblo de Israel. Igual, ahora la iglesia, igual somos el pueblo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer el pueblo de Dios? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Oír palabra del Señor. Entonces, qué bueno saber que Dios nos habla y pone allí instrumentos, eh, principalmente la palabra, para profetizarnos a través de ella. Porque como dice la palabra, es la palabra profética más segura, el cual hacemos muy bien el estar atentos. Muy bien por eso, muy bien por los que están atentos a la palabra de Dios, pero no solamente para escucharla, sino para ponerla por obra, porque ese es el propósito de oír palabra del Señor. ¿Para qué? Para obedecer lo que el Señor nos hable, nos instruya, nos anime, nos consuele, aún nos exhorte. Y todos, la mayoría, quieren oír palabra de Dios, quieren oír profecía, pero siempre referente a lo bueno, a lo terrenal, a la bendición económica, a la bendición sentimental, pero pocos les agrada escuchar la palabra que confronte. Y bueno, no sé, no puede estar atento a este ayuno y a las palabras, pero eh, estoy convencido que esta palabra Dios la ha traído a mi corazón para enviársela a aquel que ha de escucharla y que asimismo ese corazón esté bien dispuesto. Porque, como dice la misma escritura, todo tiene su tiempo y ya todo bien lo sabemos. Todo, todo lo que se tiene debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar, lo plantado y así mismo sigue diciendo, como todo tiene su tiempo. Y le faltó allá al predicador haber colocado allí tiempo de deshonrar a Dios y tiempo de honrar a Dios. Porque la verdad no se basta con tanta sabiduría que adquirió el varón, que escribió Eclesiastés, que nos ganamos con tener tanta sabiduría, ser los más ungidos de esta tierra, ser los mejores oradores, aún ayunar y todo eso es maravilloso, pero ¿qué nos ganamos si no honramos al Señor? Ahí está la diferencia, la honra a Dios. ¿Cuánto pueblo en esta tierra están convencidos que están honrando a Dios, pero lo están deshonrando? O quizá lo estemos deshonrando, porque la verdad, ¿quién podrá entender sus propios errores? Pero gloria a Dios por la palabra, porque ella nos desnuda, ella nos muestra nuestra condición y asimismo nos alinea al propósito que Dios quiere. Y el mayor propósito del Padre dice que el que honra al Padre honra al Hijo, y el que honra al Hijo honra al Padre. Y entonces la misma escritura nos enseña qué es lo que Dios también pide de su pueblo. Y así se lo mostró al pueblo de Israel. Y así mismo, como bien sabemos que lo que se escribió en la antigüedad también es para nuestra enseñanza. Así mismo Dios nos habla a través de los profetas antiguos, pero por la palabra profética segura por el Espíritu Santo. Recordemos lo que dijo
lo que dice allí Hebreos a través de su escritor. En la antigüedad Dios habló a los padres por los profetas y en este tiempo nos habla por el Hijo. ¿Cuál es el Hijo? Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo. Entonces aquí abrimos la escritura y aquí habla el Hijo. Ya no está Malaquías, pero sí habla el espíritu que operaban aquellos varones, el espíritu profético, el Espíritu Santo, el espíritu. Ahora nos habla por el espíritu del nuevo pacto, el espíritu de la resurrección. Y entonces siempre allí habrá palabra de Dios para su pueblo. En la antigüedad, el pueblo que ya está en la presencia del Señor y los que ahora queremos estar en la presencia de Dios y estamos destinados a estar un día en la presencia de Dios, pero también es necesario prepararnos y más bien déjanos preparar por la palabra para poder ir a ese maravilloso encuentro con el Padre de los Espíritus, nuestro Padre Celestial. Y bueno, aquí en Malaquías, capítulo 1, versículo 6, hay un título allí que dice, Jehová reprende a los sacerdotes. Dios mío, Jehová que reprende a los sacerdotes. Como quien dice, los exhorta, los reprende, les hace un reclamo. Y bien sabemos que la iglesia de Cristo, dice la escritura que somos real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por el Señor, un pueblo que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Un pueblo que en un tiempo andaba en la oscuridad, pero que ahora anda en la luz de Cristo, en la luz de la palabra. Entonces, esta palabra es también para los sacerdotes de este tiempo, la iglesia, todo el cuerpo en general. Aquí Dios le está hablando a todo el cuerpo, al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor, al maestro. A todos nos habla el Señor a través de esta escritura. Y entonces dice aquí la escritura, en el versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y sigue diciendo, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Presentadlo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos, y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste el hurtado, cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo esto de vuestra mano? Dice Jehová, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos,
y mi nombre es temible entre las naciones. Bendito seas tú, Padre Santo. Padre, por favor, abre nuestro entendimiento, que podamos entender esta palabra, Señor, porque muchas veces pensamos que esta palabra es para otro y no es para nosotros, Señor. Muchas veces hay una altivez, orgullo, Señor, que nos deja ver más allá del mensaje que tú quieres transmitirnos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y aún como estos sacerdotes, aún cuando el profeta le estaba hablando, sintieron fastidio por lo que estaban escuchando, Señor. Quizá muchos puedan también sentir fastidio al escuchar tu reclamo, al escuchar, Señor, tu reprensión, Señor. Pero, Padre, tú haces que nuestro corazón se abra para recibir tu instrucción, Dios mío, tu exhortación, Señor, y podamos alinearnos en la verdadera honra que es para ti, Señor. Porque como podemos ver aquí, Señor, este pueblo, antes te decía, ¿dónde está mi honra? ¿En qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado, Señor? Dios mío, Padre, no entendían, Señor, que sus vidas no eran agradables ante tus ojos, Padre. Por eso oramos para que podamos ser un pueblo que te honra, que te ama de todo su corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y bueno, iglesia, aquí como podemos ver en este pasaje, que es una profecía, porque bien sabemos que lo escribió Malaquías, un profeta menor, pero con palabras de parte del Señor para aquel pueblo al cual Dios amaba tanto, al cual Dios quería que le honraran, pero que a la final no, no cumplían las expectativas que Dios deseaba de ellos. Dios mío. Y entonces aquí podemos ver una profecía de qué? De exhortación, una profecía, Dios mío, donde nos muestra una comparación que Dios está haciendo entre las relaciones humanas, entre un padre, entre un hijo, entre un señor y un siervo, como lo estamos viendo en el versículo 6. Entonces ahí muestra la buena relación entre los seres humanos, pero también en todo este pasaje nos muestra que nuestra relación con Él. ¿Cómo está la relación de los sacerdotes, del pueblo, de los dirigentes del pueblo de Dios para con Él? Entonces, es muy importante entender esta palabra. Y así mismo, si reconocemos a Dios como nuestro Padre y Señor, porque ¿cuántos en todo el mundo, Padre, papito lindo, y sacan palabras muy elocuentes y expresivas? Papá Dios, mi Padre. ¿Y cuánto no lo hacemos? Y pensamos que así estamos tocando el corazón de Dios con decirle Padre o con decirle Señor. Y la verdad, si realmente queremos honrar a Dios, debemos honrarlo y respetarlo de manera constante, porque el mismo Jesucristo se dio cuenta de la condición de aquel pueblo en aquel entonces, y aún todavía él también conoce la condición de cada uno de nosotros, de su iglesia. Y él también proclamó la palabra de Isaías donde dice, este pueblo me honra de labios. Allá en Mateo 15, este pueblo me honra de labios. Lo honraban, sí, Padre, Padre, Señor, Señor, pero no hacían la voluntad de ese Padre que decían amar. Entonces, es muy importante reflexionar, porque la verdad, ese es nuestro mayor interés, debe ser nuestro mayor interés. ¿Cuál? Honrar a Dios, honrar a Dios. Honrar a Dios es un principio fundamental en nuestra relación con Él. Ya bien sabemos que no son palabras las que glorifican a Dios, son decisiones, son acciones, es obediencia. Mire cómo dice la escritura aquí, cómo estos hombres, Dios les reclamaba que dónde estaba su honra, si soy su padre y si soy su Señor.
¿Dónde está mi temor? ¿Dónde está mi honra? Y entonces ellos, en vez de arrepentirse y compungirse ante estas palabras enviadas por el profeta de parte de Dios hacia ellos, y antes respondieron, ¿y en qué hemos menospreciado tu nombre? Y aquí comienza el reclamo del Señor. ¿Cuál fue el reclamo? ¿Cuál fue el reclamo? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. ¿Cuántos menosprecian la palabra de Dios, el evangelio de la gracia? ¿Cuántos aún recibiendo la palabra, pero no la atesoran, no la valoran, no la obedecen? Dios mío. Y ahí está el reclamo de Dios ante aquellos que piensan que la mesa del Señor es despreciable. ¿Cuál es la mesa del Señor? Ya bien sabemos que la mesa del Señor es su bendita palabra, el pan de vida, el evangelio de la gracia, enviado por sus predicadores, enviado por aquellos que Dios constituyó como aquellos que son llamados a edificar la iglesia. Pero ¿cuántos menospreciadores? ¿Cuántos que no valoran a Dios, no lo honran? Mucho menos van a honrar al mensajero. No honran el mensaje, mucho menos al mensajero. Y allí está el reclamo del Señor. Y en aquel entonces se ofrecían animales y debían de ser los más gordos, los mejores. Pero ellos ofrecían el ciego, ofrecían el enfermo. Y Dios mío, y a Dios desde el cielo mirando allí. Y aún, por eso le dijo allí, le dijo a aquel varón que constituyó como rey a Saúl, que tampoco honró al Señor. Y Dios un día le reclamó a través del mismo profeta, también allí en Samuel, usted me hace sacrificios y todas esas cuestiones, pero yo no me agrado de los sacrificios, yo me agrado de un corazón que obedece a mi palabra. Y ese es Dios, ese es Dios. ¿Cuántos, hablando aquí espiritualmente, le ofrecen a Dios? Cuando dice aquí que le ofrecen lo ciego, le ofrecen lo malo, le ofrecen lo enfermo, ¿qué sucede allí? Que no estamos teniendo prioridades con Dios, dejamos las cosas de Dios para lo último. Si nos congregamos, quizá no lo hacemos con ese fervor, o muchos van a la iglesia y lo que hacen es dormirse. ¿Por qué si Dios nos regaló 24 horas del día, 24 horas en el día, los 7 días de la semana, y hay un tiempo para Él? Dios mío, así estemos cansaditos, como sea, vamos a alabar a Dios y vamos a someter la mente, el corazón para que le alabe, pero ¿cuántos van a la iglesia por cumplir? Eso es ofrecerle a Dios lo enfermo, digámosle así, lo cojo. ¿Cuántos prefieren estar allí viendo películas? No sé, ¿cuántos prefieren más bien irse para el cine en el tiempo en el cual debía ser dedicado para el Señor? Y no es que no podamos recrearnos, claro que sí, pero debe haber una prioridad, una prioridad. ¿Cuál es la prioridad? Agradar a Dios, honrar a Dios, honrarlo, bendecirlo. ¿Con qué? Con nuestras palabras, con oraciones, con ruegos, con ayunos. Sí, está bien, pero si no hay honra, de nada nos sirven cualquier sacrificio que hagamos a Dios. Dios santo, poderoso. Entonces, ¿qué significará honrar a Dios? ¿De qué manera honraremos a Dios? Según dice el versículo, Él quiere el versículo 6, él anhela que lo honremos. Él anhela que reconozcamos su grandeza, su autoridad, su amor, su fidelidad. ¿Cómo lo podemos hacer? La mejor manera de honrar a Dios, primeramente, es honrando al Hijo, ya sabemos, honrar a Cristo. El que no está en Cristo no está en nada, está en una religión, en una tradición.
honrando al Hijo. Dice que el que está en el Hijo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Quizá el año pasado o los años anteriores hemos pensado como estos sacerdotes que hemos honrado a Dios y quizá lo hemos deshonrado. Dios quiere que a partir de este tiempo, a partir del 2025, sea el tiempo en el cual su pueblo se prepare, su pueblo se proponga a honrarlo, que cada uno de nosotros le honremos. ¿Y cómo sería la mejor honra? Haciendo realmente cambios, frutos dignos de un verdadero hijo de Dios, cambios en nuestra manera de hablar, de pensar, de actuar, aún de buscarlo con ahínco, con fervor, con pasión, predicar, hablar de Él con entusiasmo. Dios mío, cambio. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Cambio, cambio. ¿Qué dijo el apóstol Pablo allá en Romanos 6:19? Dice que allí hablándonos como humanos que somos, porque así les habló allí a los romanos, les habló como humanos. Y así mismo Dios nos habla porque realmente somos humanos, expuestos a fallar, expuestos a, a desanimarnos, expuestos a la tentación, expuestos al pecado, expuestos a la tristeza. Y aquí el apóstol Pablo le habla a los romanos allí en el versículo 19 del capítulo 6, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, como quien dice, así como deshonraron al Señor con sus miembros, con su boca, con sus adulterios, con su fornicación, así como usaron sus miembros, su cuerpo para servir al pecado, a la inmundicia, así como deshonraron al Señor en el pasado. Entonces sigue diciendo, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Interpretándolo así, prácticamente dice, así como usaron vuestros miembros para deshonrar a Dios, ahora presenten sus cuerpos para ser santos, para hacer cambio en su vida, para honrar a Dios. Como dice allí en Corintios 6:9, no se equivoquen, no se equivoquen, ni los fornicarios, ni los ávaros, ni los desobedientes, ni los chismosos. Bueno, allí hace un reclamo, no se equivoquen. Eso no es de hablar el reino de Dios. Pero entonces dice, esos erais algunos. Mire cómo debe de haber un verdadero cambio. Pero muchos dicen, no, pues sí, yo ya cambié, yo ya dejé, yo era borracho, yo era esto, yo era más chismosa, yo era más idólatra, y yo esto, y yo lo otro. Pero aún hay cosas que hay en nosotros que desagrada a Dios. Aún no estamos honrando a Dios como Él merece ser honrado. Solamente Dios reclama, ustedes solamente viven en doctrinas y mandamientos de hombres, en tradiciones, en religiosidad. No, yo quiero un cambio, yo quiero un cambio, yo quiero una obediencia. Eso es lo que significa honrar a Dios, cambios, que hayan cambios, que primeramente Dios vea cambios, que nuestra familia vea cambios. Dios mío, cambio de verdad. No podemos seguir siendo los mismos de antes, Dios mío, porque entonces no estaríamos honrando a Dios, no estaríamos honrando la palabra, porque estaremos siendo desobedientes a la palabra y eso no honra a Dios. ¿De qué manera Dios quiere que le honremos? En la obediencia. ¿Cuántos dicen amar a Dios? Te amo, Dios. Padre, cuánto te amo. ¿Y qué dijo Jesús? Si me amáis, guardad mis mandamientos, los mandamientos de Cristo, la moral de Cristo. Dios mío, si me amáis, también lo dice allá en San Juan 14 también. Si me amáis, mi palabra guardará. Mi palabra guardará, oígalo bien, guardará. Tanto escuchar palabra. Hay gente
le preguntan cuántos años llevan el Evangelio, ¿no? Llevo 15, 20, 30, y oidores de la palabra, pero escasos en la obediencia, escasos en la honra a Dios, porque a Dios se honras con la obediencia. Si me amáis, mi palabra guardarás. ¿Y qué va a suceder si guardamos la palabra? Mi Padre le amará. Imagínense, mi Padre le amará. ¿Por qué le va a amar? Porque lo está honrando. Está demostrando que lo ama. Y mire la bendición tan grande. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y haremos morada con Él. Y Él con nosotros. Mejor dicho, es una vida que tiene un disfrute de la presencia de Dios continua, la presencia del Espíritu Santo, porque el que ama la palabra de Dios y la obedece, el Espíritu de Dios allí hace morada en esa persona y lo santifica más y hace que esos cambios sean reales en esa vida, esa obediencia sea real, no obedeciendo mientras nos ven, sino obedeciendo en todo momento, porque el principal que nos ve en todo lugar es el Señor. Los ojos del Señor están atentos sobre cada uno de nosotros, dice la palabra. Entonces, ¿cómo honrar a Dios? Ya sabemos, reconocer su grandeza, su autoridad, su amor, su fidelidad, haciendo cambios genuinos a diario en nuestras vidas, obedeciendo, teniendo prioridad. Por eso muchos lo recitamos, lo escuchamos y miles de veces lo hemos escuchado cuando Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás les vendrá por añadidura. Y a veces no entendemos las palabras del Señor. Cuando Jesús está hablando allí de una prioridad, más buscar primeramente. ¿De qué está hablando allí? De una prioridad. Y la verdad, muchas veces no es Dios nuestra prioridad. Más, 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 más fácil puede ser prioridad la familia, puede tener más prioridad un paseo, puede tener más prioridad una visita que llegue a casa, una telenovela, una película, una serie, una cita con una amistad, no sé, pero, pero no hay prioridad, no hay primeramente ese deseo de Dios, de honrarlo en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones. Por ahí escuchaba un predicador que decía, Dios no hace acepción de personas, pero las personas sí hacen acepción de Dios. Y verdad, me puse a meditar en esa palabra y verdad, Dios no hace acepción de personas, pero el ser humano sí hace acepción de Dios. Y qué tristeza cuando, como dice la alabanza, Él es merecedor de honra, merecedor de alabanza, merecedor de exaltación, merecedor de obediencia. Entonces, ¿por qué Dios manda este tipo de mensajes? Para que examinemos nuestro corazón. Mire el reclamo. Estos sacerdotes ni se apercibían que estaban deshonrando a Dios, pero Dios le manda ese mensaje tan contundente como nos lo está enviando en esta hora a cada uno de nosotros. Quizá muchos podrán decir como ellos también, digo, qué fastidio, este hermanito que se cree. Ah, Dios mío, pero la verdad, el Señor me habla de hablar, de profetizar, de impartir la palabra de Él a diestra y a siniestra, porque es la espada que corta aquello que no le sirve al Padre y va añadiendo lo que realmente Dios quiere de cada uno de nosotros, Dios mío, con con esta palabra que es el bisturí de Dios, va haciendo esa operación en nuestra mente, en nuestro corazón, para que aprendamos lo que es la honra a Dios. El que honra al Padre honra al Hijo. ¿Cuánta deshonra aún de los muchos congregados en las iglesias y cuánta poca honra para los siervos? Muy poca honra para los siervos y Dios también exige que sus siervos sean honrados. La Biblia dice, honrad a vuestros pastores, obedecerlos. Pero no, la gente no entiende lo que es la honra y al contrario,
¿Cuántos siervos de Dios son deshonrados? Pero bueno, ¿qué se va a hacer? Siempre habrá quien honre, siempre habrá quien honre. Simplemente uno se entristece porque realmente hay una promesa sobre los siervos de Dios, aún sobre su pueblo, sobre todos. El que me bendice, Dios lo bendice. Y el que no me bendice, pues Dios no lo bendice. Y el que le maldice, también es maldecido. Y el que le honra, Dios también le honra. Entonces, bendito sea el Señor que es tan bueno. Entonces, examinemos nuestro corazón, porque estos mensajes es para examinar el corazón. ¿Has orado? Hemos orado. Háblame, Señor. Bueno, bueno, queremos escuchar promesas, queremos escuchar que todo va a estar bien, que vas a recibir una gran unción, una gran sabiduría, un gran poder, pero Dios quiere primero honra, 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 honra. ¿Será que estamos dándole esa honra a Él? ¿Será que Él está haciendo, Él está, lo estamos reconociendo realmente como lo que es? Estamos respetando su autoridad, estamos valorando su amor, estamos valorando su fidelidad diario con nosotros. Bendito. Hay cambios genuinos en nuestras vidas. Gloria a Dios, que así sea. Estamos obedeciendo al Señor como Él merece ser obedecido. Gloria a Dios por aquel que en su corazón dice, bendito sea el Señor. Soy un hombre, soy una mujer que honra a Dios. Pero si aún siente que esa palabra está llegando allá a lo más profundo del corazón, Dios mío, entonces es tiempo para arrepentirnos, Dios mío, para también pedirle perdón a Dios, porque realmente todos los días necesitamos de ese perdón, porque ¿quién podrá entender sus propios errores? Dios mío, ¿qué le pide Dios a su pueblo? Que lo honre, y lo reprende por no hacerlo. Ahí vemos en este pasaje cómo lo reprende por no hacerlo. Dios mío, Santo Israel. Entonces, ahí está la situación. Sigue diciendo el versículo 9, en el versículo 9 dice, ahora pues orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué cosas estaba haciendo este pueblo? Estaban menospreciando la palabra, estaban menospreciando la mesa del Señor, estaban menospreciando el evangelio de la gracia. ¿Cuántos aún mezclados con la ley y con la gracia no están valorando la gracia de Dios, el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo? Dios mío, ¿cuántos piensan que están realmente obedeciendo a Dios, pero lo que están haciendo es deshonrándolo? ¿Cuántos piensan que están ofreciéndole a Dios lo mejor, pero le están ofreciendo sacrificio de labios inmundos? Le están ofreciendo lo escaso, lo malo, lo ciego, lo enfermo. Dios santo, si hacéis estas cosas, dice el Señor, ¿cómo podéis agradarle? ¿Cómo podéis agradarme? Entonces dice el profeta, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Esa debía ser nuestra oración, orar por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Todos los días oramos por el favor de Dios. Y gloria a Dios porque el favor de Dios nos ha alcanzado. Si no fuera por la gracia de Dios, ya hubiéramos sido consumidos, seguro, iglesia. Lo digo por mí mismo, si no fuera por la gracia de Dios, ya yo mismo hubiera sido consumido porque realmente deshonramos mucho al Señor. Todos, Dios mío, de alguna manera u otra lo deshonramos. Y es bueno reconocerlo. Y es bueno reconocerlo porque aquí estos varones no lo reconocieron. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué? Dios mío. ¿En qué te hemos deshonrado? Dicen. Imagínense, ¿en qué te hemos deshonrado? Ay, Dios mío. Santo Israel. ¿Cuántos también podrán decir lo mismo y se creen, se creen los mejores, se creen los ungidos, se creen las grandes
los grandes profetas, los grandes pastores, Dios mío, los grandes ungidos, santo Dios. Pero mire el reclamo de Dios. Y dice el versículo 10, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Como quien dice, es que ustedes no me sirven de balde. Yo doy la paga a cada uno recibe salario, cada uno recibe la bendición. No es en balde. Si me honran, yo los honro. No es de balde. Entonces dice, yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Pero ¿de quién no acepta ofrenda? De aquellos que no saben qué es honrar. Y dice el versículo 11, porque desde donde sale el sol, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre. Aleluya, grande es su nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Dios, porque Dios sí tiene Dios siempre tiene un remanente que le honra. ¡Qué bendición! Aunque muchos no le honren, Dios tiene un remanente que le honra. Mire lo que dice el versículo 11. En todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. ¡Qué bendición que nosotros pudiéramos estar entre este remanente que sabe que el nombre del Señor debe ser respetado porque es Rey de Reyes, Señor de Señores, nombre sobre todo nombre en cual ninguno hay salvación, que no solamente que el único camino para llegar al Padre, pero el único medio para honrar al Padre, digámoslo así, el único medio para honrar al Padre es a través del Hijo. Bendito Padre, hay un pueblo, hay un remanente, Dios mío, que sabe quién es su Dios grande, Yahweh de los ejércitos, Dios mío, Jesucristo el Salvador. Pero entonces mire lo que dice el versículo 12. Aquellos, no a estos son de honra y agradan a Dios. Pero en el versículo 12 nuevamente el reclamo de Dios. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa del Señor. Y cuando decís que su alimento es despreciable, como quien dice, le faltan al respeto a Dios, cuando dicen que la mesa de Dios, que la palabra de Dios, es que es un alimento despreciable. Esa palabra no es para mí, esa palabra es para aquel. Y no se dan cuenta que es Dios el que está hablando. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová los ejércitos. Y nuevamente les recuerda, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Ay, 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 Dios mío. Y entonces viene también la confrontación más delicada. Y ya en el versículo 14, Dios mío, cómo él muestra que el que no lo honra trae maldición a su vida. Miren lo que dice el versículo 14, maldito el que engaña. Imagínense, no está engañando a Dios, no está engañando a los siervos, no está engañando a los pastores, o aún los mismos siervos que son pastores, profetas, evangelistas, aún ellos mismos que no están honrando a Dios, también se están engañando a sí mismos, pueden engañar al pueblo, pueden engañarse ellos mismos, pero a Dios nadie lo engaña. Dios mío, Padre, Santo Dios, ni los ministros pueden engañar a Dios, ni el pueblo podrá engañar a Dios. Somos nosotros mismos que vivimos a veces engañados. ¿Y qué repercusión trae sobre su vida? Maldición. Ay, ¿cómo así, hermano? Si ya toda maldición fue clavada en la cruz del Calvario. Es verdad, pero como dice la Escritura, si por la ley de Moisés con 2 o 3 testigos el que transgredía la ley recibía la muerte, cuánto mayor el que
pisotear la sangre del pacto, la sangre de Cristo. El que honra a Dios, el que no honra a Dios, jamás Dios lo podrá honrar. Y el que honra a Dios siempre recibirá la honra de Dios, porque así está escrito en la palabra. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. ¿Y cuál es ese nombre? Jesucristo, el Rey, el Salvador. Dios mío, qué bendición tan maravillosa poder contar con ese gran Rey que siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, siempre nos da la oportunidad de orar cada día por su favor, por su amor, Dios santo. Y así en la antigüedad, como vieron muchos que le honraron, muchos le deshonraron. Y por eso es que en 1 Samuel 2:30 dice que porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuáles son los que desprecian al Señor? Los que desprecian la palabra, los que desprecian el alimento espiritual no adulterado, el que desprecian la gracia de Dios, Dios mío, el que desprecia el Evangelio, Dios eterno, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Dios mío. Entonces, ¿qué pide Dios? Honra. Honra en todos los sentidos, porque hay maldición para el que deshonra y hay bendición para el que honra. Miren lo que dice Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Honra a Jehová con tus bienes. En la traducción lenguaje actual me fascina como dice, demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Qué bonito, ¿cómo dice? Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganas. ¿Dale de qué? De lo que tienes y de todo lo que ganas. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Mejor dicho, así Dios también te honrará. ¿Pero qué pide Dios? Que lo honremos con todo lo que tenemos y de todo lo que ganemos. Mira cómo es un mandato de Dios. ¿Será que estamos obedeciendo ese mandato? Porque a las personas, a mucho pueblo de Dios, a muchos que dicen, Padre, Padre, Dios mío, a un tanto pueblo que se congrega, le hablan, por ejemplo, de algo para Dios, le hablan del diezmo, que es de la ley, que no es de la ley, bueno, y inmediatamente ahí mismo se transforma, ahí mismo se disgustan, pero ni qué tiene que ver todas esas cosas que sí son de la gracia, que son de la ley, no. El mismo Jesucristo dijo, da y se os dará. Hay un mandamiento de dar y hay una honra por el que lo hace. Si lo hace bien, pues recibirá honra. Si no lo hace, pues no lo haga. Pero luego no quieras pedir que Dios lo honre, porque Dios honra al que lo honra. Entonces, es muy bueno examinarnos de qué manera estamos honrando a Dios, siempre viendo las necesidades de los siervos, porque el que milita dice que el que predica la palabra, pues vive la palabra. Y pues, ¿qué culpa tienen muchos verdaderos siervos de Dios que otros no sepan administrar las cosas de Dios y es mal testimonio? Igual, le damos a Dios y el que administra, cuenta le dará al Señor. Lo que sí es que debemos siempre tener a Dios siempre en cuenta con todo lo que llega a nuestras vidas. Y eso es un buen principio, yo lo digo porque siempre aprendí a hacerlo desde mi conversión. Siempre aprendí a apartar lo que es de Dios, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Como quien dice, a Dios lo que es de Dios y al mundo lo que es del mundo. Pero Dios necesita ser honrado también ¿con qué? Con bienes, con finanzas, dándoselo a los pobres, dándoselo a los necesitados. No, llevándolo al lugar donde está el alimento, no al lugar donde la mesa debe ser apreciada.
donde el alimento es repartido. ¿Para qué? Para que realmente Dios se sienta agradable, de que su alimento no es despreciable, y que su mesa no es despreciada por su pueblo, por su iglesia. ¿Y cuántos desprecian esa palabra? ¿Cuántos desprecian esa honra de saber lo que es la dádiva, de ser dadivosos, de ser liberales para con la obra de Dios? Y el apóstol Pablo bien lo entendió cuando dijo, para mí el vivir es Cristo. Y lo que vivo, lo vivo para Dios y en beneficio de su obra. Vivir para Dios y en beneficio de su obra. ¿Y cuál es la obra? La obra de la evangelización, la obra de la palabra, la obra pastoral, la obra del ministerio, donde Dios nos colocó, porque el ministerio también necesita recursos, así que es muy necesario saber que si honramos a Dios, también recibimos ¿qué? Honra. Cuando honramos a Dios, Él bendice nuestra vida. ¿Cómo nos bendice? Con su presencia, con su paz, con su provisión. Y a Dios le agrada a aquellos que disponen sus corazones para agradarlo. Y es que desde Génesis, allí mismo vemos esos dos ejemplos tan viejos que tenemos de Caín y Abel. Allá en Génesis 4, donde dice que Dios aceptó la ofrenda, como que dice la ofrenda o la honra, digámoslo así, de Abel. ¿Por qué la aceptó? ¿Por qué aceptó esa ofrenda o esa honra? Porque fue presentada con humildad, con fe, con amor, con respeto, con disponibilidad, con reverencia, con valor. En cambio, la ofrenda de Caín, Caín también lo quiso honrar, pero mire lo que pasó. Ya sabemos lo que pasó. Ofreció algo sin reverencia, sin compromiso, sin amor, sin respeto. Y entonces ahí está tantos ejemplos que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios quiere bendecirnos, familia. Por eso es que Él manda esta palabra a nuestras vidas. A todos nos envía esta palabra para que la meditemos, para que examinemos nuestras actitudes. ¿Estamos honrando a Dios de corazón o lo estamos honrando de labios? ¿Son palabras solamente o son decisiones y acciones? Tenemos que mirar a ver cómo está nuestra vida. ¿Hay cambios realmente? ¿O estamos llevando una vida religiosa? ¡Qué tristeza! ¿Estamos siendo obedientes o estamos siendo desobedientes? ¿Estamos buscando el reino de Dios y su justicia primeramente? ¿O estamos buscando más bien lo que no debemos de buscar? ¿O a Dios como no debemos de buscarlo? ¿Hay prioridad? ¿Hay prioridad? Bendito Padre. Entonces, es bueno hacerse un examen allí, Dios mío, y no tener por poco esta palabra como aquellos siervos. ¡Qué fastidio es esto! No, qué bendición es esto, qué bendición esta palabra, Dios mío, que me reargulle, Dios mío. Entonces, ya vemos a través de este mensaje cómo Dios busca un pueblo que lo honre con todo su corazón. No se trata de rituales, de oraciones, de clamores, de ayunos. Dios mío, que es necesario hacerlo, pero obviamente con un corazón realmente ferviente para Dios, lleno del amor hacia Dios, una relación genuina, una comunión constante, Dios mío. Esto es un llamado a la acción, un llamado a la acción, un llamado a la acción. Estamos orando a Dios con nuestras decisiones, palabras y acciones. Entonces, meditemos allí y hagamos los cambios necesarios. Es necesario que a través de este nuevo año que ya empezó, comencemos a darle a Dios lo que es de Dios, a darle a Dios lo mejor de nosotros, a hacer todo para la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31, hacer todo para la gloria de Dios, Dios Santo. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy su Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy
Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová a los ejércitos, a vosotros, iglesia que ha escuchado esta palabra. Algunos que menosprecian su nombre y que no se dan cuenta que lo están menospreciando y que lo están deshonrando, porque no están honrando la palabra, no están honrando el evangelio, no están siendo obedientes como Dios desea que seamos obedientes, no están honrando a los pastores, no están honrando a los siervos. Hay mucha deshonra. Por eso Dios quiere que lo honremos, porque si lo honramos a Él podemos honrar a los siervos y aún podemos honrarnos los unos a los otros, porque aún eso también lo demanda el Señor, honrarse los unos a los otros como hermanos. Bendito sea el Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Padre, que no trae fastidio a nuestro corazón, sino que al contrario nos hace despertar de una realidad, Señor. Queremos ser de aquellos, Padre, que en vez de menospreciar tu nombre, al contrario, valoramos tu nombre, Señor, porque ¿qué podemos hacer sin ti, Jesucristo? Apartado de ti no podemos hacer. Queremos que haya, Padre, que al congregarnos, que al ir a la palabra, Dios mío, Padre, Padre Santo, Dios mío, haya ese deseo por obedecerla, Señor, por ponerla por obra, Señor, no ir por oír, no ir a una congregación tan maravillosa, tan especial y estar más atento al que llegó, a estar más atento quizá al celular, quién me va a llamar, o a una cita, cuando la principal cita es contigo, Señor. No queremos menospreciar tu mesa, tu congregación, Señor, donde está el alimento, Padre, por favor, Señor. Padre, Dios mío, no queremos darte ofrenda amada, queremos darte ofrenda grata, Señor, sacrificio acepto ante ti, Señor. No queremos ser como los antiguos que sacrificaban lo malo, Señor, ofrecían lo cojo, lo enfermo, se lo presentaban allí, Señor, y tú no lo aceptabas porque era ofrenda mala ante tus ojos, Señor. Oramos por tu favor, Señor, oramos por tu piedad, oramos por tu perdón, Señor, porque queremos agradarte, Señor, porque sabemos que no es en vano el buscarte, no es en vano el servirte, como dice la palabra, no es en balde, Señor, no es en balde, Señor. Hay un galardón para aquellos que te honramos, hay un galardón, Señor. Hay un galardón para aquel que te ama no de labios, sino de todo su corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Queremos ser de aquellos, Padre, donde, como dice la escritura allí, que donde el sol nace hasta donde se pone, es grande tu nombre entre las naciones, Señor. Que sea tu nombre en nuestra ciudad, que sea tu nombre en Bogotá, Señor, en España, Señor, en Inglaterra, en Venezuela, Señor, en todas las naciones, en Ceilán, Señor, aquí en Tuluá, sea grande tu nombre, Señor, y que lo que en cada ciudad, ese remanente le podamos ofrecer a tu nombre, oh Padre, a tu nombre, oh Jesús, a tu nombre, Espíritu Santo, ofrecerte incienso y ofrenda limpia, Señor, con un corazón limpio por tu sangre, limpio por tu palabra, santificado por tu Espíritu, Padre, por favor, porque grande es tu nombre, Señor, grande es tu nombre para mí, grande es tu nombre para la iglesia, Señor. No queremos fallarte, no queremos faltarte al respeto, Señor, como dice aquí la palabra, ¿cuántos te faltaron al respeto, Señor? Al tener por inmunda la mesa tuya, Señor, a no valorar la palabra y mucho menos a los mensajeros, Dios mío, Padre, no queremos vivir engañados, Padre, estar en maldición, Señor, a causa de la deshonra, Señor. Queremos ser de aquellos que viven en bendición, Señor, a causa, Padre, que tú, Señor, nos bendices con tu gracia, con tu amor, nos santificaste con una sola ofrenda en la cruz del Calvario, Señor, y así como por el pecado de un solo hombre solamente reinó la muerte, cuánto mayor por un solo hombre que obedeció, esto es Cristo,
reinaremos en vida, lo que hemos recibido, la abundancia de su gracia y el don de su justicia, Señor, para honrarte, para glorificarte, para honrarte aún con nuestros bienes, Señor, para demostrarte a ti, Dios, que para ti tú eres lo más importante, Señor. Dale de todo lo que tenemos, Señor. Dale alabanza, dale oración, Señor. Dale de todo lo que ganemos, Señor. Que todo lo que venga a nuestra vida, que sea ganancia, Señor. Podamos también, Señor, invertirlo en lo tuyo, en tu reino, Señor. Honrar a los siervos, honrar a la iglesia. Honrar, Señor, Padre, el lugar donde nos congregamos, Señor, Padre, honrar la mesa, Padre, honrar la mesa, Señor, porque pocos saben lo que es honrar la mesa, Señor. Enséñale a tu pueblo lo que es honrarte a ti, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas, Señor. Enséñanos, Padre, porque aún necesitamos ser más enseñados, más reargüidos, más obedientes, Padre, que no falte la comida, la bebida, el bienestar, la paz, la alegría, Señor, que no falte tu presencia, que no falte tu paz, que no falte tu provisión, Padre. Ayúdanos a ser así como esa ofrenda de Abel, Señor, Padre, esa ofrenda, Señor, que fue aceptada ante ti, Señor, y mayor la ofrenda de Cristo, Señor, porque mayor fue la ofrenda de Cristo, Señor, que se ofreció por todos nosotros pecadores que no te honrábamos, Señor. Queremos, Señor Dios mío, para reconocer que no te hemos honrado como tú lo mereces, Señor, que así como presentamos nuestros miembros en el pasado, en los años anteriores, para hacer esos desobedientes, esos deshonros, ahora presentamos todos nuestros miembros para servirte, para amarte, para honrarte con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Padre, por favor, queremos cambiar, Señor, queremos obedecer. Queremos que sea nuestra prioridad, que sean los primeros. Ayúdanos, Señor. Ayúdame, Señor. Yo oro para que me ayudes a amarte como tú mereces ser amado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias por tu perdón, Señor. Padre, que este sea el tiempo, Señor. Que este sea el tiempo, Señor, para honrarte, Señor. Basta el tiempo de la deshonra. Que este sea el tiempo de la honra, Señor. Que este 2025 sea un inicio de honrarte a ti, de amarte a ti sobre todas las cosas, para la gloria y alabanza de tu nombre. Espíritu Santo, gracias. Espíritu Santo, gracias, gracias. Gracias porque a través de ti es que podemos cumplir con esta demanda del Padre, Señor. Honrarlo, honrarlo, porque si Él es nuestro Padre y Él es nuestro Señor, merece toda nuestra honra, nuestra obediencia, nuestra alabanza, nuestra exaltación, nuestra obediencia, para honra y alabanza tuya en Cristo Jesús. Amén y amén.